pues vamos a arrancarnos con el capítulo 7 de Conchita, Concepción Cabrera de Armida, que cada vez vamos avanzando en su vida, cada vez conocemos más personajes, cada vez conocemos más detalle, porque luego no sabemos la historia de ella o la hemos escuchado en algún lado y de repente no conocemos los detallitos, que eso que lo estamos viendo por encimita nada más, estamos viendo así como que nada más así por encimita y es algo delicioso irla desmenuzando, ir pues nada, como reflexionando en su vida, ¿verdad? En los pasajes de su vida. Entonces, bueno, vamos a empezar con una oración para arrancarnos de lleno en el capítulo y comenzar con la grabación y que quede grabado en el YouTube. Y bueno, nos encomendamos al Espíritu Santo, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos de corazón que vengas a esta sesión, que vengas a iluminarnos para poder reflexionar sobre la vida, obra y misión de Conchita Cabrera de Armida para que nos acerque a ti, para que nos acerque a conocer más de tu misterio de amor, Señor. Ayúdanos de la mano de la Virgen María también ir conociendo estos pasajes y que cualquier palabra que tú quieras, Señor, cualquier frase, cualquier idea que tú quieras que se quede de esta sesión, que se quede en nuestro corazón para poder ir a hacer la vida durante la semana. Empezamos la sesión con un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en este capítulo 7, como te decía, está padrísima ver la cruz del apostolado en el Tepeyac. La verdad que esta cruz del apostolado, verla ahí en un lugar tan importante, ¿verdad? Como es la villa, como es allá este gran espacio en Ciudad de México, bueno, pues nos llena de emoción. Y eso que se puede ver, si estamos desde abajo entrando a la basílica, bueno, todavía en el exterior, la alcanzamos a ver desde ahí abajo, allá arriba, y es lo máximo. O sea, verla así como en la capilla original, ¿no? Que es donde subes y subes escaleras y finalmente llegas ahí, y es finalmente verla y saber por qué se plantó ahí, cómo es que se plantó ahí, la fecha en que se plantó ahí. Entonces, todo esto, pues, se siente como que con mucha emoción. Entonces, bueno, vamos a ver qué fue lo que vimos el capítulo pasado. En el capítulo anterior, ¿qué vimos? Bueno, pues vimos el día a día de Conchita, visto desde el punto de vista de su marido, ¿no? Porque es algo padre saber que, bueno, sí, los santos son santos, pero ¿cómo le hace la persona que vive con ellos, ¿no? Como dicen, sí, vive con ellos, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen para que realmente sucedan las cosas como familia, como inspiradora también de estas obras de la cruz, ¿no? Vista desde alguien más. Entonces estuvo bien padre saber cuál era su itinerario normal, de persona normal y mortal, para que nosotros nos pudiéramos identificar un poquito con ella, ¿no? Y decíamos, ah, bueno, pues mínimo ya más o menos hago esto como ella, ¿no? También vimos que los jesuitas en aquellas épocas, que era la iglesia de la compañía donde estaban, salen de San Luis. Por lo tanto, esto significaba que se le va a su director espiritual, el padre Alberto Mir, como recordamos. Y ahora pues Conchita sería dirigida por carta. Acuérdense que piden este permiso para que, híjole, pues es que él es mi director espiritual, pero ya se me va. Entonces es como ahí como un medio caos en el alma de ella, ¿verdad? Decir, ¿y ahora qué, verdad? Entonces recordemos que también lo vimos la clase pasada. También fue de visita a Ciudad de México, fue también a la Basílica, fue también a acompañar a su marido, que si los negocios, que a conocer al padre Ramón Ibarra, ¿no? Que también viene, y va con todos sus hijos y toda su familia, y vemos que finalmente se quedan a vivir allá, que también fue algo muy novedoso, vienen de San Luis y se van a vivir pues ahora sí que a la capital, ¿no? Y finalmente vemos lo de la Cruz del Apostolado en el Tepeyac, y bueno, pues es como decíamos ahorita que vimos la imagen, es algo precioso que ocurre, que le pasa a Conchita en vida, ¿no? Ve que la cruz del apostolado que alguna vez vio en San Luis, de repente pues ya está aquí, ¿no? En todo su esplendor. Y luego Ibarra también viaja a Roma para asuntos del apostolado de la cruz. Vemos que ya empieza a tomar forma, ¿no? Las obras de la cruz. Entonces, pues es muy emocionante. Eso fue lo que vimos el capítulo anterior. Después ya entramos de lleno a este capítulo y estamos más o menos en el año para saber dónde estamos, quién soy, ontoy.
Estamos en el año 1896, ¿no? Aquí puse una foto del escritor en donde ella escribía su cuenta de conciencia, que todavía lo guardan ahí en el museo. Es maravilloso ir al museo, a la Casa Reliquia de Conchita en Ciudad de México y ver las cosas que a ella le pertenecían, ver dónde ella se sentaba. O sea, yo me acuerdo que cuando fui era de que ver la banquita, ver el silloncito y decir, es que ella se sentó ahí, es que ella escribió ahí, ¿no? Es como muy emocionante, ¿no? Entonces, bueno, en este escritorio ella escribía su cuenta de conciencia. Recordemos que desde que conoce al padre Miri y se lo pide, sigue escribiendo hasta casi el final de su vida, ¿no? En este año ella misma dice en el libro, dice, no sé cómo he podido llevar 3 clases de vida. O sea, ya para ella misma le sorprendía. Decía, la vida de familia, mi vida espiritual y mi vida de las obras de la cruz, que suponen una entrega total. Una entrega total en cada una de las dimensiones. Recordemos que en capítulos pasados decíamos que estas 3 vidas, como ella le llama, nosotros los estudiamos dentro del apostolado de la cruz como las 3 dimensiones de la vida de Conchita, ¿verdad? Entonces, pues ya desde ahí es una entrega total cada una de ellas, ¿verdad? Decíamos, ya estás palomeada simplemente con la familiar, ¿no? Que está súper cargada, ¿no? Entonces, también su vida espiritual, recordemos que también ya tenía estas conversaciones extensas con nuestro Señor, ¿no? Ya tenía este diálogo extenso que ella escribía y aparte todo lo de la vida de las obras de la cruz, de la fundación, de cómo se iban creando, etcétera. Entonces, bueno, aquí nos vamos a la página 79 de uno de estos libros que estamos aquí analizando. Y dice, y todo esto, decía Conchita, realizado con la mayor prudencia. O sea, recordemos que la prudencia es un valor excepcional en Conchita, ¿verdad? Porque ella no es como que anda diciendo por ahí, bueno, y me pasa esto y me pasa lo otro, para nada. Inclusive dice aquí, ni mamá, ni mis hermanos, ni siquiera mi esposo saben lo que el Señor ha hecho en mí. No se imaginan que Él me habla, me pide, me impulsa. Los únicos que están en el secreto son el Padre Mir y el Señor Ibarra. Entonces, imagínense que todo esto lo guardaba en su corazón, todo esto que sucedía, ¿no? En su corazón y también en su cuenta de conciencia, ¿no? Todo lo demás hacía como que no pasaba nada, como que todo estaba bien, como que todo seguía, como que todo. Inclusive recordemos que uno de sus hijos decía, pues yo no me, o sea, me acuerdo que mi mamá siempre estuvo presente, ¿no? Será una santa, pero pues mamás como ellas ya no hay, ¿no? Así también venía una de los pasajes cuando le hablan a uno de sus hijos, ¿no? Escriben sobre uno de sus hijos. Entonces, bueno, nos vamos a la siguiente, que dice, también continúa Conchita diciendo, nadie se ha percatado tampoco de mis penitencias, los cilicios que uso día y noche, la corona de espinas, la oración que practico diariamente tirada sobre un haz de espinas que me penetran la espalda. Recordemos, estas son cosas ya como para la mente humana inmortal como nosotros, ¿no? Es de que, ¿qué es esto? Dios mío, ayúdame a entenderlo, ¿verdad? Porque ya son cuestiones de santos y de místicos, ¿verdad? En donde ellos ya se provocan este dolor por amor, simplemente porque quieren todavía amar más. A pesar de todo el cansancio del día y de todo lo que están haciendo, quieren amar más, ¿no? Con este dolor físico. Y les pongo aquí, esto es algo que a mí me ha impresionado muchísimo, porque este es un árbol, no recuerdo muy bien el nombre, según yo es el huizache, pero se los voy a revisar, porque este árbol es uno de los típicos árboles que crecían ahí en Jesús María. Entonces, Conchita tenía lo que ella le llamaba una cama de rosas, ¿no? Que era uno de estas penitencias, ¿no? Entonces, esta cama de rosas no era más que una cama de espinas. Imagínense que ella le llamaba cama de rosas, ¿verdad? Por el dolor, amor, ¿no? Con que se le ofrecía a nuestro Señor y pasaba muchas horas también acostada ahí. Ojo, antes las habitaciones estaban separadas, ¿verdad? Marido y mujer. Antes era distinta la costumbre, ¿verdad? Antes tenía sus horarios muy fijos. De hecho, en otro de los pasajes de Cruz de Jesús estaba leyendo, ¿no? Que ella de repente se levantaba a las 2 de la mañana para hacer su oración, o sea, cosas muy elevadas, ¿no? Y este tipo de árbol, lo que hacía era que también en secreto, sin que nadie lo supiera, con mucha prudencia, como viene aquí, es que pedía a uno de los peones también cortar
digamos que la piel exterior de este tronco del árbol, ¿no? Y enrollarla, ¿no? Para poder hacer esta cama de espinas. Entonces, eso también lo hacía ella, lo escondía ella para que nadie supiera de esto y solamente lo ofrecía a nuestro Señor. Entonces, imagínense, ¿no? También dentro de la Casa Reliquia en Ciudad de México podemos observar la corona de espinas que ella usaba, ¿verdad? Y es una corona de espinas, la ve uno y es muy impresionante, ¿verdad? Porque dices tú, es como la corona de espinas de Jesucristo, ¿verdad? Entonces ella hace esta propia corona y se la ponía también para orar. Entonces, híjole, pues esas son cosas muy tremendas, ¿verdad? Aquí viene abajo, dice, era esta cama de rosas, ¿no? Que les voy a contar una anécdota personal. Cuando yo me voy de misiones en familia, que yo vengo de la espiritualidad de la cruz y de repente me voy en misiones de familia con mi escuela, con la escuela de mis hijas, en el grupo legionario. Entonces, pues yo de repente ya con esta nuevo aroma de espiritualidad, pues yo extrañaba a Conchita, ¿no? En mi primer año de misiones. Y recuerdo que en la hacienda donde nos quedamos, pues, o en el lugar donde nos quedamos, encontré un solo árbol de este tipo y para mí era bueno, era recordar a Conchita día y noche y me encantaba ver ese árbol y recordarlo. Entonces, fíjense cómo en los pequeños detalles también está, ¿verdad? Recordemos también que, como dice Conchita, la cama de rosas, ¿verdad? Ese es como este dolor externo, pero también había estas penas interiores, ¿verdad? Unas penas muy duras en donde también vemos que Jesús le pone pruebas, ¿verdad? Entonces su alma también, bueno, pasa por cosas muy complicadas, ¿verdad? Que también son penas exteriores y penas interiores. Las penas interiores, ¿cuáles eran? ¿Qué tipo de penas interiores habla Conchita? Bueno, había sequedad, ¿no? Dentro del alma, estamos hablando del alma ahora, ¿no? Aridez, escrúpulos, o sea, de repente los escrúpulos, porque la otra vez platicaba yo con mi director espiritual, ¿no? ¿Qué realmente es este escrúpulo de decir, ay, estoy como cuando uno quiere ser mejor, ¿no? Pero entonces confundes, ¿no? Confundes cuando es, quiero ser esta santidad, pero luego estoy metiendo demasiado blanco y negro, ¿no? O sea, demasiado tajante. Entonces hay que revisar, ¿verdad? El alma constantemente, cosa que también hacía Conchita. Entonces a ella también le pasaban estas penas interiores, tentaciones. ¿Cuántas tentaciones no le sucedían a ella también? Unas dudas terribles, ¿verdad? Dudas también de la fe, cuando uno puede decir, oye, pues si eres casi santa, ¿no? Qué extraño tener estas dudas, ¿no? De la fe. Y bueno, sí suceden y suceden también a un nivel extraordinario, ¿no? Para Conchita. Desolaciones y desamparos. Ella sentía también el desamparo. De repente quería hablar con Jesús y Jesús habla cuando él quiere, ¿verdad? Entonces, bueno, sufría todo esto, tanto externo como interno. Entonces, aquí hay una frase que dice Conchita, dice, he martirizado mi cuerpo, ¿verdad? Porque ella quería ser este tipo de mártir y Dios ha martirizado mi alma. Ahora sí que el paquete completo, ¿no? Es este hermosísimo que ella se ponía, ahora sí que en nombre de Jesús, ¿no? Como esta esclava de Jesús, ¿no? Tanto en las tres etapas de su vida, ¿no? O las tres dimensiones de su vida. Y bueno, también con eso se extienden las gracias, ¿no? Nace un hijo más, ¿no? Y dice, con cada hijo me inunda una alegría como de cielo. A cada nuevo hijo, Pancho y yo nos queremos más y se me avivan unas ganas inmensas de ser santa. O sea, increíble cómo ella lo pone, ¿no? Porque dices tú, híjole, pues ya tienes un hijo más y aún así ella quiere todavía llegar a esa santidad gracias también a esta nueva maternidad, ¿no? Que con cada hijo veía una nueva oportunidad de maternidad. Es impresionante, ¿no? Dos, dice, solo en la capital ya van 22,000 socios en el apostolado de la cruz. O sea, vamos viendo cómo ya una vez que se instaló o se inauguró, ¿no? La primera obra del apostolado de la cruz, ya va viendo un chorro de gracias, ¿no? Y ya eran tantos los inscritos solamente en la capital, eran 22,000 socios en el apostolado de la cruz. Y cómo de ahí fueron creciendo y creciendo, creciendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, es más, no sé ni cuántos somos, tendría que revisar ese dato, pero qué impresionante que en esa época ya eran tantísimos, ¿verdad?
También dice, Monseñor Ibarra hace un segundo viaje a Roma por asuntos del apostolado de la cruz. Lo movía tanto también, ¿verdad? A Monseñor Ibarra, que era este gran personaje que conoce Conchita en Ciudad de México, que también él va y viene a Roma, ¿verdad? Y en pláticas también con el Santo Padre para meter el tema del apostolado de la cruz. Entonces es algo ya muy grande, ¿verdad? Que se va extendiendo. Y otra gracia también fue que se inicia la fundación de las Religiosas de la Cruz. Recuerden que ya traíamos este run run, ¿no? En donde Conchita ya quería también inaugurar, ¿no? Esta segunda obra, ¿no? Fundar esta segunda obra también con ayuda del padre Mir, ¿verdad? Y dice, el padre Mir comenzó a escoger entre las socias del apostolado de la cruz, ¿verdad? La gente que se iba agregando al apostolado de la cruz, él veía quién tenía estas personas o estas características, estas mujeres que sobresalían por su piedad, virtud y vocación para entregarse como religiosas de la cruz, ¿verdad? Y como agregarlas a la... Entonces desde ahí echaban ojo, ¿no? Desde ahí ya estaba de que, ok, ¿de dónde podemos sacar estas personas o estas religiosas que quieran entregar su alma y su vida a esta segunda obra? Entonces recordemos que el apostolado de la cruz tiene mucho que ver, ¿verdad? Desde ahí ya empieza a moverse esta segunda obra y estas nuevas gracias, ¿verdad? Entonces que también sucede, ¿no? Para Conchita. Dice, las religiosas de la cruz se estaban volviendo una realidad, ¿no? Cuando bueno, ya cada vez se está completando más, parece que ahí viene a la luz del Señor también, todo esto se va avanzando, pero y el dinero para ello onta, ¿no? Como que ya si nos volvemos a voltear a ver la vida terrenal, decimos, ok, sí, son obras del Señor, pero luego aquí en la tierra, ¿cómo le hacemos, no? Finalmente Jesús lo va a acomodar todo, ¿no? Pero ¿cómo nos permite esa libertad de que nosotros, ¿no? Pongamos todas las herramientas que tenemos para que sucedan las cosas? Entonces, bueno, dice Conchita, como llovido del cielo, ¿no? Es el punto número uno que viene aquí. Llegó de San Luis a Ciudad de México mi hermano Octaviano, que ya saben que Octaviano, pues es como su segundo padre. De hecho, ella le llama en una de las cartas, Octaviano, tú eres como mi segundo padre y tú me ayudas en todo. Recordemos que él fue quien empezó en Jesús María a llevarle a señoras de las cercanas a la hacienda, ¿se acuerdan? Para que escucharan los ejercicios espirituales de Conchita, ¿verdad? Entonces, él siempre estuvo presente y sigue presente. Entonces, como él también era súper buen negociante, él tenía su negocio propio, su familia, entonces, pues siempre ayudaba a su hermana y llegaba en momentos ideales, ¿no? Entonces, bueno, llega en este momento también en donde las religiosas de la cruz, que se empieza a conformar este grupo de mujeres, dicen, bueno, ¿y dónde vivirían las religiosas de la cruz? O sea, como que ¿para dónde nos movemos? ¿Para dónde, no? Nos acomodamos. Una cosa es, pues sí, la obra ahí viene, pero también necesitamos pues de las cosas como una casa, ¿no? Para que suceda, ¿no? Entonces, Octaviano empieza a buscar casas, ¿no? Y en ese momento ya había alguien que estaba como destinada, digamos, a ser la directora de las religiosas de la cruz. O sea, digamos que como que la cabeza, ¿no? De esta congregación, que finalmente después queda alguien más. Pero bueno, en esta mujer, que es también de primer nombre Ana, me parece, y con Octaviano empiezan a buscar casas, ¿no? Y es un largo rato en donde están pues a ver si la renta y bueno, Octaviano lo va a pagar y los muebles y entonces, ¿no? Todo esto hasta que encuentran una casa destinada para eso. Se tardan su ratito, pero la encuentran. Dice también dos, Conchita también se prepara para el gran día de la fundación de las religiosas. O sea, no nada más es como que, bueno, las casas y esto y lo otro, también espiritualmente ella se prepara para ese gran día de la fundación, ¿no? O sea, me encanta porque la oración la hace todavía más, en estas conversaciones con Jesús son todavía más cálidas y más, bueno, pues más conscientes, ¿no? De que viene esta segunda obra. Dice ahí, hace ejercicios espirituales, ¿verdad? Retiros también, o sea, para poderse concentrar, a pesar de su vida movida con sus hijos, recordemos que tenía estos momentos, ¿no? Cuando recordamos del itinerario que tenía, que nos cuenta su marido, había horas especiales para estos ejercicios espirituales, ¿no? Hay votos que comparte también con las religiosas. Ella también hace sus votos, ella lucha contra desolaciones, con todas estas penas internas que habíamos visto, ¿no? ¿Para qué? Para que su alma llegue como bien limpia, ¿no? Cuando uno dice, bueno, si vas a tener por ejemplo, se va a casar tu hijo, bueno, pues tienes que ir confesada, tienes que, ¿no? O sea, como que tratas de que tu alma llegue, perfectamente en buenas condiciones, ¿no? Para una gracia de ese tamaño, ¿no? Entonces, bueno, Conchita también se prepara para ese gran día.
De hecho, estos votos que comparte con las religiosas, toda esta preparación también, vamos a ver que ya más adelante en su muerte, uno de los regalos, digamos, que le van a dar a ella, ¿no? Estos regalos va a ser que ella puede ser enterrada con el hábito de las religiosas de la cruz, que es algo bellísimo, porque ella imagínense que ella, al momento en que se va creando todo esto, ella sentía, decía que una santa envidia, ¿verdad? Porque decía, ay, pues alguna vez cruzó por su mente esa idea, ¿verdad? De ser religiosa. ¿Se acuerdan que cuando ya tenía sus bebés chiquitos y de repente es de que, ah, caray, o sea, yo me pude haber dedicado a eso, ¿no? Entonces, en completa alma y cuerpo a ti, y Jesús la quería casada, ¿no? Y que la quería mamá. Entonces, este es un regalo que vamos a ver al final de su vida, ya en unos próximos capítulos, en donde también cuando ella ya muere, le ponen ese hábito de religiosa a la cruz. Entonces, pues imagínense este regalazo, ¿no? Y finalmente el desposorio espiritual, que es una gracia también, una gracia mística que le sucede a algunos santos, le ha sucedido a algunos santos. Es, digamos que para ponerlos en palabras coloquiales, ¿no? Es un compromiso, ¿no? Entre el alma de Conchita y Jesús. Es cuando Jesús le dice, quiero hacer contigo estos desposorios espirituales, ¿no? Entonces, les digo, lo podemos buscar en internet para que nos quede un poco más claro. Le ha sucedido a otros santos, a otros místicos, pero es básicamente como este compromiso. Es cuando, por ejemplo, si yo me voy a casar con mi marido, bueno, si me pone el anillo de compromiso, ¿no? Todavía no me caso con él, pero es un compromiso, digamos que más formal. Entonces, esto fue lo que sucedió entre Jesús y Conchita, que fue también algo muy especial para Conchita, ¿verdad? Y bueno, después nos vamos a la inauguración de la segunda obra de la cruz, que es el 3 de mayo en 1897. Sucede. ¿Qué pasa? Es la segunda obra de las 5 obras de la cruz, ¿ok? Para tenerlo más o menos en cuenta, ¿onto y quién soy? Segunda obra, ¿no? Entonces, bien, vamos a la página 84 de Yo Soy Conchita y dice así. Feliz 3 de mayo, en que nació para la iglesia el oasis del Señor. Recordemos que le llaman el oasis, ¿no? A las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. Segunda obra le llaman el oasis. El descanso del amado, el nido del Espíritu Santo. Tenía yo entonces 34 años de edad, 12 de casada, 6 hijos y uno más en el cielo. O sea, imagínense, era una chavita, 34 años tenía. Qué alegría, dice, cuando asistí con mi hermano Octaviano a la toma de hábito de las primeras novicias que me recordaron aquella inmensa procesión de personas que yo había visto años atrás, vestidas con los mismos hábitos y la cruz roja sobre el pecho. El señor Ibarra impuso a las novicias los velos, los anillos y las coronas. Recordemos que si nos vamos para atrás, cuando Conchita tiene esta visión de la cruz del apostolado, ¿se acuerdan en la iglesia de la compañía? También tiene una pequeña visión en días después de eso, donde hay una procesión de religiosas y que las veía vestidas con un hábito así y que ella todavía no le ponía nombre y apellido. Bueno, regresamos a la inauguración y aquí es donde ya las vemos en vivo, ¿no? Y a todo color, en donde, ok, son las primeras novicias, ¿no? Que entran. Aquí es donde ella dice, qué santa envidia, Señor, tú no me das lo que a estas almas. Y le contesta Jesús. En ese momento le dice, no llores. Me contestó, así conviene. Tú también eres mía. Entonces, me encanta cómo le vuelve a decir, sí que padre, hubiera estado bien padre. El hubiera no sucede. El hubiera ya no pasó, pero te quiero así porque así conviene. Y me encanta porque el así conviene resuena hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas que somos mamás, que somos profesionistas, que somos esposas, que somos, ¿verdad? Apóstoles, nos llega este mensaje hoy en día a cómo está. Entonces es impresionante cómo así conviene para nosotros también. O sea, yo digo, así me conviene a mí, Conchita, ¿no? También, porque me identifico. Yo no me hubiera identificado con una religiosa de la cruz, quizá, pero sí me identifico con alguien como ella. Entonces me encanta cómo Jesús tiene todo planeado, ¿verdad? Entonces, bueno, nos vamos a la siguiente y dice, también en este momento es un momento de parteaguas porque llegan a su vida los dos últimos hijos de Conchita,
que es Guadalupe y Pedrito, que son, o sea, un año y luego el otro año nace Pedrito. Entonces, imagínense que ya completó ahora sí que sus 9 hijos, ¿no? Entonces, viene esta gracia hermosísima, pero recordemos que también cuando hay muchas gracias, pues también vienen muchas cosas difíciles. Y específicamente en esta época llega también a su vida una cruz tremenda, una cruz que es también un parteaguas en la vida de Conchita, que dice que es la falta de entendimiento entre el padre Mir y el padre Ibarra. Entonces, bueno, aquí lo que se venía cocinando como, recordemos, director espiritual de Conchita, en donde tienen esta comunicación directa. Después el padre Mir, el mismo padre Mir, ¿verdad? Que es enviado después para Puebla y que tiene el contacto con el padre Ibarra, es quien presenta a Ibarra con Conchita, es quien hablan y de repente ya empieza a surgir esta falta de entendimiento entre estos dos padres. De ahí es donde sucede un poco este primer cisma, ¿no? De las obras de la cruz que le pega muchísimo a Conchita. Y dice así, este es el libro también Yo soy Conchita, y dice, por palabras de Conchita, dice, y de pronto la cruz. El señor Ibarra se mantenía a distancia de las obras por la falta de entendimiento del padre Mir. Yo no podía hacer más que invitarlos a que se unieran y juntos impulsaran el apostolado de la cruz y el oasis. Imagínense a una señora en esta época, ¿no? En donde pues no es, digamos que normal, ¿no? O no es algo usual o común que una señora ande fundando mientras sus hijos también están y su marido en su casa. O sea, ya de por sí era conflictivo o verlo desde afuera, ¿no? Era como, ah, caray, ¿qué es esto, no? Y después de eso ya tiene que mediar entre los dos padres, ¿no? Para decir, vamos a conciliarnos, vamos a ver cómo sacamos el mejor provecho, ¿verdad? Em, ¿Por qué viene la pelea? ¿Por qué viene la falta del entendimiento? Que es lo que hay que entender también. Dice, recordemos que el señor Ibarra había fundado un instituto de los misioneros guadalupanos. ¿Se acuerdan que él quería que el padre Mir también estuviera a cargo de los nuevos seminaristas, que estuviera a cargo, ¿no? De toda esta nueva, que por eso también sale de San Luis, ¿no? Para esta nueva tarea, ¿no? Aunque le habían dado el permiso de seguir como director espiritual de Conchita, pues tenía nuevas tareas. Pero ¿qué pasa con el padre Mir? Dice. El padre Mir descuidaba la atención de los futuros misioneros y aún en asuntos importantes actuaba sin consultar al señor obispo, o sea, al señor Ibarra. Y en cuanto a la formación de las religiosas de la cruz en el oasis, disponía a su arbitrio, cambiaba superioras, castigaba o despedía a las religiosas que no estaban de acuerdo con él. Cuando el señor Ibarra le llamaba la atención, el padre Mir no lo atendía. Entonces, bueno, por eso es que sucede esta falta de entendimiento. ¿Qué pasa? Uno dice, bueno, el padre Mir estaba ya también tan metido en las obras de la cruz y quería sacar adelante a su próxima santa, ¿verdad? Porque él decía, esta va a ser una santa de México, ¿verdad? Sí, pero también la obediencia del padre, de tus superiores, hay que llevarla a cabo. Entonces, es cuando sucede digamos que esta ruptura o antes de ruptura, este primer roce, ¿no? En donde Conchita lo ve, lo siente y dice, aquí puede haber una gran falta de entendimiento entre unos y otros, ¿verdad? Entonces, también era algo difícil para ella comprenderlo así, ¿verdad? Entonces, bueno, nos vamos de aquí a lo que sigue. Esta es una cruz en medio del dolor. Puse esta imagen porque Conchita en esos momentos, imagínense que tiene que tener esta obediencia también a su director espiritual, ¿verdad? Entonces, tiene que seguir, ¿no? También contando todo lo que sucedía y sentía y pasaba y escuchaba en el diario espiritual, ¿no? Entonces, imagínense que todo esto ella también lo va sintiendo, ¿verdad? Y a la par en que estás con tus hijos, ¿verdad? Y con sus cosas de la escuela y con tu marido y demás tienes que seguir lidiando con todo esto. Entonces ella hacía más penitencias, ella hacía todavía más oración y Jesús lo permitía. Hay veces que en Cruz de Jesús también nos cuenta por qué lo permite Señor, ¿verdad? Está como esta duda entre qué significa esto, ¿verdad? Y aquí es donde vemos esta unión de amor, dolor, cómo
el verdadero amor también lleva consigo el dolor, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso me gustaba esta imagen, ¿verdad? Que también digo, pues muy fuerte, ¿verdad? Entonces, este caminar que sigue, digamos que estos pasitos que siguen en la vida de Concepción se convierten también en una especie de calvario. ¿Por qué? Uno, necesitan hacer un examen de espíritu de Conchita. ¿Qué pasa? Los superiores tanto del padre Mir como del padre Ibarra, ¿verdad? Había más gente involucrada, ¿verdad? Del clero, más gente involucrada, más padres, más sacerdotes que tenían que poner ojo en lo que estaba sucediendo. Entonces, decían por ahí, dice, no dudan del origen divino del apostolado de la cruz, no dudan de ello, pero personas imparciales empiezan a examinar el espíritu de Conchita para emitir sus opiniones, ¿no? Entonces, ella decía, oye, yo vengo haciendo todo esto como debe ser, ¿no? O cual debe ser, y de repente sucede este pequeño roce, ¿no? Entre los superiores, y aquí es donde empiezan a examinar su espíritu. ¿Qué significa esto? Que son largas y minuciosas entrevistas a Conchita. A ver, Conchita, ¿qué pasó? ¿De dónde vienes? ¿Por qué sucedió? ¿Qué sentiste? ¿Por qué dice aquí esto? ¿Qué significa el monograma? ¿No? Son estas muy minuciosas entrevistas en donde ella decía que temblaba y sudaba en cada entrevista. Pues es enfrentarte, sí, yo, no, o sea, con mi jefa del trabajo, ¿verdad? Te pones nerviosa de que a ver qué. Imagínense cuando están revisando tu espíritu, ¿verdad? Porque finalmente ¿qué significa revisar el espíritu? A ver, señora, ¿usted está en sus cabales o no, ¿verdad? O sea, finalmente te llevan a eso, vamos a ver qué realmente trae esto de fondo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso también a Conchita le costaba muchísimo. Y también analizaron y leyeron sus escritos, lo que ella pensaba que era, imagínate que es tu diario, ¿no? O sea, en donde pones punto y coma y detalle de todas las cosas que te suceden de tus tres dimensiones de la vida, y de repente lo empiezan a leer, pues, personas ajenas, ¿verdad? Entonces, pues o sea, imagínense, le apenaba, ella decía, pues si así quieres ser, Señor, pues que así sea, ¿no? Pero es casi, casi desnudar tu alma. Les cuento que yo cuando escribí mi primer libro, mi primera novela, ¿no? Te sientes vulnerable al sacarlo al público porque dices, ah, caray, pues aquí va, esto es lo mejor que pude hacer. Ahora imagínate hablar de tu diario espiritual y familiar, de lo que tú sientes y haces, ¿no? Entonces, pues era una manera muy difícil de analizarla, ¿no? Y de ver ahora sí que al desnudo todas sus intenciones. Dice, mientras tanto el padre Ibarra me confió que había pedido al Santo Padre en Roma para que extendiera el apostolado de la cruz fuera de la República Mexicana a todo el mundo. Entonces también el padre Ibarra también sigue adelante, ¿verdad? A pesar de todas estas vicisitudes y conflictos, ¿verdad? Sigue adelante como algo importante, pero suceden muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, bueno, quería que estuviéramos al tanto de que también es difícil para Conchita esta época, ¿verdad? Mientras tanto, a nivel personal, su hija Concha, que tenía en esa época 10 años, se enferma de gravedad. Está súper grave la niña. Imagínense que todo esto sucediendo y también está súper grave tu niña y ella se dedica en cuerpo y alma a cuidar a su niña. Y de aquí surge un libro. Ay, no lo bajé, está en mi cuarto, pero bueno, ahí lo tengo porque lo tengo como el libro de cabecera. Se los recomiendo muchísimo. Es un libro que ella escribió mientras atendía a su hija Conchita. No es que lo escribiera ella sola, sino que Jesús se lo dicta directamente, ¿no? El Espíritu Santo le da esta gracia para poder escribirlo directamente y se trata de las virtudes y de los vicios. Imagínense que ella entre pañito y pañito, ¿no? De que imagínense que la hija con temperatura y ella va y cambia el pañito de agua fría y se sienta a un lado de la niña a escribir y escribir y escribir. Este libro, para mí, les digo, es un libro de cabecera porque vienen una cadena, digamos, de cómo un vicio te lleva a otro y una virtud te lleva a otra. Entonces, maravilloso, por favor, cómprenselo, está disponible, creo que está hasta en Amazon. Está disponible porque ahí a mí me ha ayudado mucho en mi vida en decir cuál, a la luz del Espíritu Santo, de la confesión, del director espiritual, cuál es el vicio que me molesta en mi vida, ¿ok?
Y de ahí haz de cuenta que es como decirte, esto es lo que sucede con este vicio, lleva a estos otros vicios, cómo está ligado a los siguientes vicios. Fíjense qué importante está este libro. ¿Y cuál es la gracia, la virtud, el medicamento casi casi para combatir ese vicio? Entonces es maravilloso y yo nada más de pensar que lo escribió mientras su hija estaba súper enferma y estaba en la cama, ¿no? Yo digo, qué maravilla que Dios la utilizaba en todo momento. En todo momento estaba ella dispuesta a seguir, ¿verdad? Nosotros a veces nos quejamos de cositas pequeñas, de que, no, tengo que hacer esto, pues no, o sea, a ver, señor, barajéamela despacio, ¿no? Una cosa u otra. O sea, acá es, Conchita es, como decía ella, hay que quedar como un trapito usado, ¿verdad? Al final de nuestras vidas. Entonces, le recomiendo demasiado este libro, es increíble lo que al menos a mí me ha ayudado, se lo recomiendo muchísimo. Y en esta época de su vida es cuando Concha lo escribe dictado de Jesús. Es una maravilla. Y bueno, también las cosas quedan álgidas, ¿verdad? También es algo muy difícil de entender porque imagínense que a nivel de que Conchita está en esta lucha, ¿no? Entre el padre Mir, el padre Ibarra, también sus propias vivencias en su casa, en su vida, ¿no? Vemos que las cosas permanecen así, permanecen por un rato álgidas, difíciles, y eso se traduce a estas siguientes dos filminas que tenemos aquí. La primera es con el padre Mir. Recordemos que son constantes las discusiones con Conchita sobre lo que compartía con el padre Ibarra. O sea, el padre Mir también le recuerda una y otra vez que él es su director espiritual, ¿verdad? Que él también merece una especie de obediencia, ¿verdad? Para poder sacar lo mejor de ella. Y Conchita a la vez también platicando con Jesús, ¿verdad? En esta época también le dice, pues escucha a tu director espiritual. Entonces imagínense esta guerra y esta alma interior de Conchita, ¿verdad? Entonces, todo esto recordemos que también eh, pues imagínense el trayecto, ¿verdad? Ir y venir, ¿verdad? Para con el padre Mir y con estas discusiones difíciles. Y número dos, digamos, también con Monseñor Ibarra, ¿verdad? Que también tenía él todo pues toda esta carga de que tenía sus conflictos directos con el padre Mir por su desobediencia. Entonces, para Monseñor Ibarra era decir, a ver, padre Mir, tienes que aprender a soltar, ¿no? A Concepción Cabrera de Armida. Era como esta afiliación, ¿no? Con ella, cuando el padre Mir va viendo que esto se va volviendo como un poco desordenado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber esta obediencia también, ¿verdad? Monseñor Ibarra también lo lleva a alejarse un poco de las obras de la cruz, como bien nos cuenta Conchita, ¿verdad? Se hace un poco para atrás, ¿no? ¿Y para qué? Para poder reflexionar sobre las obras de la cruz, sobre su papel en las obras de la cruz, y ingresa a unos ejercicios espirituales para el discernimiento sobre estas obras, ¿verdad? Porque imagínense que también el Padre Mir está luchando en favor del apostolado de la cruz, del oasis. Le suena que todo está en favor, en comunicación con nuestro Señor, ¿verdad? A través de Conchita, pero él hace un paso atrás para decir, a ver, necesito yo también concentrarme y orar, ¿verdad? Que eso es también algo que nos falta a nosotros. Cuando tenemos problemas en nuestra vida, ¿qué pasa? Queremos nosotros mismos, por nuestras fuerzas y como se nos ocurre, resolver el problema. Cuando de repente decimos, ¿y a quién le hemos preguntado, verdad? O sea, al Espíritu Santo de repente ni le preguntamos. No nos hacemos hacia atrás un momentito, ¿no? Para verlo en la luz del Espíritu Santo y preguntarle a nuestro Señor. Entonces, este personaje, una vez más, Monseñor Ibarra, me encanta cómo hace para atrás un poquito, ¿no? Esto y decir, él se retira, no es que se vaya, ¿no? Pero se retira un poco de las obras de la cruz. Entonces, imagínense Conchita, ¿verdad? En donde queda con pues digamos que situación en donde está álgida con el enfrentamiento con el padre Mir, que es su director espiritual, que él ha dirigido por 10 años también, ¿verdad? O sea, es una cantidad de tiempo, ¿verdad? En donde dice, y ve peligro y ve cosas que no había visto antes, ¿no? A la par que se aleja un poco Monseñor Ibarra, quien ha sido
Recordemos que es el padre de las obras de la cruz porque él está presente en las 5 obras, ¿verdad? Entonces, quien ha sido en las primeras dos, quien ha impulsado, ¿verdad? Hasta en Roma todas estas obras y de repente se hace un paso para atrás. Entonces, bueno, aquí vamos a dejar nuestro capítulo número 7 para decir cómo queda el alma de Conchita, ¿verdad? ¿Cómo está ahorita ella? Cómo vienen también cambios muy difíciles, especiales también en el siguiente capítulo. Pero quiero dejarlo hasta aquí para que podamos también digerir todo lo que hemos visto, también para reflexionar en ello. Y bueno, ya saben que hasta aquí queda nuestro capítulo grabado. Vamos a tratar de reflexionar en todo lo que hemos visto en la sesión. Y bueno, le damos gracias a nuestro Señor por haber estado aquí presente. Te damos gracias, Señor, por haber estado aquí presente en esta sesión. Te pedimos que nos ayudes a quedarnos con alguna idea, alguna palabra para llevarla, hacer la vida, reflexionarla, sobre todo ante el Santísimo, ante la luz del Espíritu Santo, y de ahí poderla llevar al prójimo. Entonces, te damos gracias, Señor.